tardes, mis hermanos. Dios los bendiga, Dios los guarde. Como quiera que en este mes hemos estado tratando en nuestra iglesia lo relacionado a la identidad. Quiero agregar un poco más en esta reflexión que voy a compartir con ustedes. La identidad son aquellas cosas que a través de la cultura, el vocabulario, los gustos y las acciones nos identifican a la persona de una manera mala o buena, como quiera que sea. Las regiones se identifican por sus gustos culinarios, se identifican por las expresiones como las hacen, por tantas cosas que le dan una característica por demás especial a cada una. Hoy particularmente veníamos de visitar una iglesia y llegando en el camino nos paró una alcabala: identifíquense. Fue necesario sacarla, nuestra cédula, mostrársela, deme la identidad o los documentos del vehículo. Estaban viendo y estaban verificando. Incluso, no contentos con eso, fueron a una computadora que tenían allí, metieron los seriales del vehículo para constatar que lo que le decíamos era verdad. Gracias al Señor, todo estaba en perfecto orden y pudimos continuar sin ningún problema. La identidad es algo que nos muestra desde el punto de vista quiénes somos en medio de todas las cosas. La identidad señala las acciones que tú emprendes, las formas como lo dicen, hablando particularmente aquí en Venezuela, las expresiones como se hacen en Oriente distan mucho de la manera como se hacen en el Zulia. Por ejemplo, en Lara la expresión más común viene siendo náguara. Es una expresión que cualquiera que la señale ya usted sabe que es un larense que está allí, o los zulianos con su manera de expresar. En fin, tus gustos por la comida, por todas aquellas cosas. ¿Qué nos identifica? Pero hay cosas, hay señales y actos que también nos identifican, producto de la formación que tenemos. Nuestros padres se esmeran desde una vez que estamos pequeños y estamos bajo su responsabilidad de modelarnos una conducta, de decirnos las cosas como quiera que ser, para que en algún momento la gente diga: él es hijo de fulano, lo conozco por eso. La gente tiende a identificar a alguien dependiendo de dónde viene su formación. Por eso, al hablar de identidad, quiero señalarte algunos aspectos bíblicos que espero sean de bendición para ti. Hay identidad que en base a la obediencia te identifican, ¿verdad? Hay hijos que son fieles seguidores de unos padres que se esmeraron en darle la mejor formación en el sentido de la manera como deben conducirse. Cuidémonos bien que enseñamos a nuestros hijos, porque viene siendo nuestra carta de presentación en la manera como lo hacen. La Biblia me habla en Éxodo capítulo 12, versículo 13, de aquella condición cuando el pueblo de Israel, estando allí en esclavitud, estando en Egipto, Dios envía a un Moisés para liberarlos, para sacarlos de allí, y luego de muchas plagas que se vinieron dando en aquella condición, llegó prácticamente la última, que consistía en que el ángel de Jehová le dice a ellos: miren, sacrifiquen un cordero bueno, no el peor, no es cualquiera el que vayan a matar, no, uno que esté en buena condición, y de la sangre de ese cordero ustedes van a manchar el dintel de sus puertas, que haya una señal que identifique que allí hay algo especial detrás de esa puerta. Ellos lo obedecieron en su gran mayoría. Hubo unos que no lo hicieron. El pueblo egipcio por lo general no. La cuestión decía que pasaría el ángel de la muerte sobre aquella ciudad, y donde no viera el ángel de la muerte que allí había aquella señal, moriría el hijo mayor. Algunos lo tomarían como una cuestión de fanatismo, como sucede ahora. Algunos lo tomarían como una cuestión fuera de lugar, y a lo mejor no lo hicieron, esperando que eso iba a pasar como si nada. La Biblia señala, cuando leemos en la historia, una cosa detrás de la otra, lo pudiéramos entender, pero para aquel momento que les tocó vivirlo no era tan fácil. Ese día, esa noche, pasó el ángel de la muerte, y donde no vio aquella señal de la sangre, allí murió el hijo mayor. Se necesitaba en aquel momento, para aquellas personas, ¿verdad?, tener una condición de obediencia. Era necesario colocar la señal en la puerta. No se iba a hacer de otra manera. Era hacerlo o no. Por lo demás, tenía que sujetarse a la voz de Dios por medio de la fe, que el Señor lo había dicho. ¿Cuántas veces escuchamos a Dios hablándonos de una u otra manera? No necesariamente de una forma así de ultratumba, que usted se imagine que Dios le habla. De una u otra forma Dios te está hablando. La voz de Dios es la voz de tu hermano, la voz del pastor, la voz donde quiera tú consideras que llega a tu conciencia y tú puedes hacer los cambios que deberías hacer para una mejor condición de vida. Hubo gente que no lo hizo, aunque fue dicho por medio de aquel profeta, pagaron las consecuencias. La obediencia dijo mucho en aquel instante a la hora de identificarse. Solo fue algo que lo obedecieron el pueblo de Dios que estaba en esclavitud.
Por lo demás conseguimos otro pasaje que tiene que ver con la identidad. La Biblia dice que el pueblo de Israel, una vez que sale de allí de Egipto, de la esclavitud, camina por el desierto, por tantos lugares, y ya llega el momento que cruzan el río Jordán y entran a la tierra prometida. Su primer escollo que deberían enfrentar, su primer obstáculo, significaba la ciudad de Jericó, que estaba allí, una ciudad muy grande, amurallada. Podían dormir tranquilos, trancaban sus puertas, no entraba ni salía nadie. Era la costumbre en aquella época. Cerraban todo y allí estaban quizás protegidos. Ellos supieron de la presencia del pueblo de Israel, una población de más o menos 3 millones de personas que habían venido por el desierto hasta llegar a ese lugar. Tenían temor, pero cuando vieron que aquellos nada más se limitaron a dar vueltas alrededor de la ciudad, dijeron, ¿qué van a hacer? Aquí nunca podrán entrar. Sin embargo, la Biblia dice que Josué envió unos espías que entraran a Jericó. De una forma u otra se colaron como paisanos en medio de ellos y comenzaron a ver dónde estaban los lugares más estratégicos, como quiera que sea. Presentaron un informe después a Josué. Pero estando ya en la ciudad, fueron descubiertos. El servicio de inteligencia allí supo que había espías en medio de ellos y comenzaron a buscarlos por todos lados. Ellos, huyendo, llegaron al único lugar donde pensaron que era posiblemente el mejor lugar para esconderse. Era un prostíbulo. Un prostíbulo, en la forma como se conoce, así dice la Biblia que era. Hay una mujer llamada Rahab, que era la que se encargaba de cuidar aquello, de administrar aquello. Y cuando ellos le llegan y le dicen, mira, necesitamos que nos ayuden, nos están buscando, nos van a matar, ella se arriesga y le dice, vengan, los voy a esconder. Y los escondió en la parte alta. Allí los tapó de manera que el grupo de los gente de Jericó buscó y no los encontró. Una vez que ellos se van, ellos le dicen, tienen que irse porque me están arriesgando a mí y ustedes mismos con sus vidas. Pero sabemos que en algún momento Dios los va a traer a este lugar. Ayúdenme en caso que fuera así. Ya yo hice algo por ustedes, hagan ustedes algo por mí. Aquellos hombres, en nombre de su país, en nombre de su pueblo, le dan una promesa. Le dice, mira, vamos a entrar a este lugar, sí, pero vas a poner en la puerta de tu casa allí una señal, un trapo blanco, un paño blanco, que nuestros soldados cuando quiera que entren, mirarán alrededor y a mucha gente va a morir, pero los que estén aquí dentro, incluso que fueran clientes de este prostíbulo, no van a morir, porque la promesa es que allí van a ser guardados, van a ser protegidos. Y allí así fue. Pasó, se cayeron los muros, la ciudad, la gente entró y comenzaron aquella situación allí en la cual el pueblo resultó ser vengativo en medio de todo esto. Los que estaban detrás de esa puerta allí, que había una señal, una identidad, lo garantizaba aquel paño que estaba allí. Los que estaban del lado adentro no iban a morir. Mis hermanos, allí era creer a una promesa que aquellos muchachos le dijeron, no te preocupes, vamos a respetar la vida de ustedes. Era en medio del peligro, en medio de una toma de una ciudad donde mucha gente moría. Por lo demás, era esperar con fe. Ella estaba quizás dentro de aquel lugar, escuchaban gritos, escuchaban todos, unos morían, otros trataban de huir, y ella esperando que no se metieran con ellos. Creer en la palabra que alguien le había dado. Hoy cuesta tanto creer en alguien. Los políticos expresan, dan promesas, dan cosas que luego no cumplen, y eso hace que mucha gente pierda la confianza en estas cosas. El resultado de toda aquella palabra que a ella le tocó vivir, pues esperar con fe, fue de bendición. Terminó la batalla, por fin abrieron la puerta a los que estaban allí, sus vidas fueron perdonadas. Y la Biblia dice que aquella mujer, luego de ser una mujer que trabajaba en un prostíbulo, resultó ser inclusive de la familia de David, el gran David en medio de todo. Su vida cambió, su vida se transformó en medio de todas las cosas, producto de lo que fue una buena acción, de creer en medio de las cosas a través de la fe. Ha podido salir corriendo y decir, esta gente no se van a acordar de mí. Ella esperó, tuvo fe, tal cual nos pasa a nosotros hoy como pueblo de Dios. Creemos a lo que Dios ha dicho, creemos en su palabra, sabemos que a partir de esta tierra, una vez apartados, vamos a la eternidad con el Señor. Esta semana me tocó hacer el servicio de una hermana que partió con el Señor. Y era hermoso hablar de la fe de aquella mujer, de su confianza en Jesucristo. Fue la mejor predicación que pude tener, porque hablé de alguien que creía a la promesa de Dios. Tú deberías pensarlo también. Una mujer tratando de avergonzar a un pastor y le decía que lo que él decía ayer era prácticamente atea, que lo que él decía era falso, que eso no era verdad en medio de tantas cosas. El pastor le dice, bueno, hagamos una cosa. Supongamos que tú tienes razón y que no existe cielo, no existe infierno, no hay nada de eso. Y nos morimos. Si no hay nada de eso, ¿qué pierdo yo? No perdería nada prácticamente. Bueno, pero suponte que sí, hay todo como te lo he dicho, como la palabra de Dios me señala.
y tú te mueres y llegas ante Dios sin nada de eso, pierdes o no pierdes, perderás tu alma, se lo señala él. Aquella mujer decidió creer a la promesa de Dios a través de aquellos muchachos y luego pasó a formar parte para la posteridad de lo que sería el gran rey de Israel, David. Son casos que son ejemplarizantes, que son buenos. Gente que estuvo buscando la identidad a través de señales. Hoy podemos hablar también en medio de la Biblia, si vamos allá al libro de Hechos, el capítulo 19, del versículo 11 al 17, de aquel caso cuando un hombre que estando en una ciudad se da cuenta que los apóstoles hacían milagros, daban palabras, actuaban de una manera por demás especial. Y él, queriendo tener aquello, de alguna forma alcanzarlo, comenzó a escuchar cómo operaba aquello, lo que los apóstoles decían, las palabras que decían y todo esto. Ya casi que lo sabía y dijo, esto debe ser así, no debe ser tan complicado. Y trató de adquirir la personalidad de uno de estos apóstoles, expresándolo como ellos lo decían, quizás con el tono de voz con que lo decían, pero faltaba el respaldo de Dios, lo que es la fe en el Señor. Hay gente que grita, hay gente que dice cosas con palabras rimbombantes creyendo que de esa manera va a impresionar a Dios. A Dios no lo impresiona ni tus gritos ni las cosas como lo hagan, es la fe la que hace la diferencia. Por eso aquel hombre, de acuerdo a lo que dice este capítulo, consigue una muchacha que estaba endemoniada y comienza a reprenderla y le dice, yo te reprendo en el nombre de Cristo, el que predica Pablo. Adquirió una personalidad que para él era como un disfraz, hablando como un apóstol, con la autoridad que él pensaba tendría. El demonio, que sí lo conocía, le dice, a Cristo lo conozco, Pablo sé quién es, ¿quién eres tú? Y la Biblia dice que le dio una tremenda golpiza, bueno, que fue terrible para él. Mis hermanos, hay gente imitando a otro, no te imita, no te salva imitar a otro, te salva es creer en el Señor como tu Dios y Salvador. Para él era un negocio, pretendía ganar dinero con aquello. Pudiera ser que a través de la palabra mucha gente quisiera tener su negocio, manipulando a hermanos, diciéndole cosas que ellos quisieran escuchar. No es lo que la Biblia me enseña. Yo debo ser genuino, debo ser sincero. Para él era un negocio. Él quería actuar sin la fe, como pensando que aquello era parte de una condición como matemática, así sin esperar. Tuvo un final doloroso. Me lo dice la Biblia. Su identidad no distaba con lo que la palabra de Dios me señala. La Biblia me dice que una vez que creo en Cristo paso a ser un hijo de Dios, lo cual me hace salvo. Consigo un pasaje también en el libro de Mateo, capítulo 19. Un hombre que hablando con Jesús, la Biblia me lo señala como el joven rico. Un muchacho por demás correcto, un muchacho que guardaba los mandamientos, que tenía una vida ejemplarizante. Hablando con el Señor, él viene y trataba de que Cristo le diera como una especie de aprobación. Y el Señor le dice, los mandamientos los he guardado todos. Y si ha sido mentira, el Señor se lo hubiera dicho, estás mintiendo. No, era cierto. Tenía una condición de vida aceptable, prácticamente un religioso como tal. Sin embargo, el Señor se le queda viendo y le dice, una cosa te falta. ¿Pero qué puede ser? Guardo los mandamientos, no digo malas palabras, voy a las actividades que se hacen en mi templo, todo. Una vida prácticamente que correcta. Vende todo lo que tienes y dar a los pobres. Su Dios era sus riquezas, su Dios era su posesión. Dice que la Biblia que se fue muy triste porque no podía hacer lo que el Señor le pedía. Allí está parte de la problemática que aquel hombre tuvo, ¿verdad? Él era un muchacho religioso, él fue sincero cuando habló con el Señor, él buscaba la aprobación de parte de Dios, pero no se identificaba con Dios a través de eso. Cuando el Señor me llama a amar a mis enemigos, a bendecir a los necesitados, a tener una condición de vida distinta. Se fue muy triste. Su identidad no estaba dada en Jesucristo, su identidad estaba en sus buenas obras, como puede ser que tú pienses que no te hace falta buscar a Dios, porque tú no te metes con nadie, tú no hablas con aquel, tú no peleas con el otro, y piensas que eso es correcto. Necesitas, el Señor le dijo a aquel hombre, una cosa te falta. Hoy yo te digo, te falta buscar al Señor, entregar tu vida a Dios. Identidades falsas existen, hay gente que presenta cédulas que no son, se disfrazan en época de carnaval, mucha gente cargaba una máscara, hay gente que se pone una máscara de feliz, una máscara de una condición que pareciera que todo lo tiene resuelto. Y la Biblia dice que no os engañéis, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso lo va a cosechar. Y eso lo sabe Dios genuinamente. Miren, mis hermanos, aquellas identidades falsas no resisten las pruebas. Usted va a comprar un repuesto para un vehículo
y le dicen, este es el original, por eso cuesta más, porque es el original. Y tengo estos que son vienen de tal parte, son más baratos. Ustedes conocen, yo trabajé en ferretería, cargaba los catálogos, un catálogo de productos muy baratos, igualito a los productos aquellos en cuanto a la presentación, pero en cuanto a la calidad era otra cosa. Y le decía, y tengo que son los productos de alta calidad que tienen esto, pero sus precios son distintos. Te los puede presentar al cliente, parecen iguales, pero no resisten las pruebas. El hombre en el Señor resiste la prueba, se aguanta con Dios. Mis hermanos, aquellas identidades falsas no tienen base en la palabra, es en su propia creencia, en su propia manera de ver las cosas. Fundamentate en Dios, fundamentate en Jesucristo y verás que traerá consigo la salvación a tu alma. Por lo demás, y aquellas identidades falsas son de interés personal, no tienen algo que quizás pudiéramos creer que viene de parte del Señor. Busca identificarte con el Señor. El que cree en Cristo debe andar como Él anduvo. Tú solo no podrás hacer. Pide la ayuda del Espíritu Santo para que salgas de aquello donde te has estado metido toda la vida, malas palabras, malos negocios, deseos que a Dios no le agradan. En medio de todo esto, pero que son, así eres tú, es tu identidad. Solo no lo puedes hacer. Tienes que pedir la ayuda del Señor. Por eso son señales y actos que nos identifican. Quiero que en esta tarde tú puedas pensarlo y decirle, Señor, la vida que tú me has dado ha sido lo más hermoso que tengo. Ayúdame a mantenerla, ayúdame a tenerla por la eternidad a través de Jesucristo. Señor, gracias por esta palabra que tú me das. Espero que sea de bendición para los que la escuchen, que adquiramos la identidad en el Señor, que podamos tener la fe y la confianza que tú a través de tu palabra me das. A ti sea la gloria por siempre, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Mis hermanos, mándame tu mensaje, por favor, a mi número 0412-726-9831. Ese es mi teléfono, Pastor Carlos Herdet. O me escribes a mi correo carlosherdet@gmail.com. Herdet con doble T al final. Dios te bendiga, Dios te guarde y que el Señor cuide tu vida en medio de todo.